digo, yo se la presto, pero si usted no me la paga, como decimos en Colombia, le mando el de la moto. Es decir, usted tiene que morir, usted verá. Y usted me dice, no, no, sí, 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 yo tengo con qué pagar. Y mentiras que usted coge la plata, ya se la gastó y no tiene con qué pagar. Entonces, nos parece muy grande lo que Dios está haciendo. Él va a decir, bueno, él no tiene con qué pagar. Y el acuerdo era que tenía ella que morir. Pues entonces vamos a hacer un trato, pago yo mismo. Imagínense, ustedes les parece increíble ese trato que uno está haciendo. Ahí es donde a veces como que le hace un poquito de cortocircuito. La siguiente, Damaris. Plan de la salvación y el sistema entonces de sacrificios. La justicia divina requería un castigo por el pecado, pero asimismo la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída. Jesús se va a hacer nuestro hermano. Ay, eso me parece hermoso, muchachos. Juan 1:14. Juan 1:14. Él es el que se va a ofrecer para rescatarnos, porque Él va a ser las veces de ¿qué? De pariente cercano. Evangelio de San Y Juan 1. aquel, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es de que Jesús, por eso toma la forma de nosotros, porque Él mismo va a asumir esa deuda. Él sabía que nosotros no teníamos cómo pagar, entonces ahora Él mismo se va a presentar para Él mismo poner su vida y pagar esa deuda. Ahí donde se instala entonces el famoso sistema de sacrificios. Muy bien, la siguiente. Nos dice Génesis 3, 1 al 14, que esa no la vamos a leer porque es larga. Ustedes y yo conocemos esta historia, que es la caída de Adán y de Eva, donde nosotros vemos pues que la serpiente astutamente engañó a Eva y Eva pues de alguna manera también cae con su esposo. Entonces nos cuentan la historia de la caída, pero ahí en Génesis 3:15, que eso es uno de los versículos de memoria que nosotros tenemos, se hace la primer promesa, que es donde nos dice, Génesis 3:15, por aquí lo tengo yo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es esa promesa? Que la simiente de la mujer, que va a ser Cristo, le va a aplastar la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Esa es lo que se llama entonces la primera promesa en el plan de la salvación. La siguiente, en el Edén, ¿qué fue lo que le indicó a Adán y a Eva que habían pecado? ¿Qué es lo que ellos dicen? Oiga, nosotros pecamos, que se dieron desnudos. Ahí cuando ellos se ven desnudos, fue que ellos sintieron lo que era como, oiga, nosotros aquí hicimos una cosa que está mal. Antes ellos habían ofrecido una obediencia perfecta a la ley. Tenían un manto de justicia y un manto de luz literal que los cubría. Pero al pecar, ellos perdieron ambos. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el plan de la salvación? A hacer tiene fin de restaurar esos dos mantos, cubrir la vergüenza de la desnudez de manera literal y a la vez ofrecerles un manto de justicia, que es el que va a ofrecerles Jesús a ellos dos. El siguiente, aquel mismo día se va a instalar entonces el sistema de sacrificios. La víctima ofrecida no podía tener defectos. Ahí mismo en Génesis 3:21 nos dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ah, entonces, ¿de dónde salen esas túnicas? Porque dice que son túnicas de pieles. Eso nos indica entonces que allí Adán y Eva están presenciando la muerte de esos corderos. Y solo hasta este momento, no antes, Adán sabe lo que es el pecado. Que el pecado, o él viene a aborrecer el pecado, es porque sabe que va a morir su propio creador. Antes ellos no habían sentido ninguna cosa contra el pecado. Antes culparon a Dios. No, eso fue culpa de Eva. No, eso fue culpa de la serpiente. En últimas, eso es culpa suya. Solo cuando vieron esto, ellos se dan cuenta que lo que es el verdadero sentir, lo que es el pecado. Entonces, ahí donde ellos van a ver que esa piel de esos corderos los van a cubrir a ellos físicamente, pero que también, al habérseles prometido un Mesías, se le va a dar lo que se llama el manto de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo va a morir en lugar de ellos. La siguiente, Adán y Eva entonces son sacados del Edén. Nosotros miramos ahí en Génesis 3:23, 24.
Génesis 3, 23, 24. ¿Quién lo sacó del huerto? Jehová, dice, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué fueron sacados del Edén? Porque adentro estaba el árbol de la vida. Y nosotros hemos visto los efectos que tiene, por ejemplo, el cáncer. ¿Qué persona quiere vivir toda la vida con un cáncer? Satanás. Es el único que quería que el hombre perdurara con ese cáncer por la eternidad. Por tanto, cuando nosotros vemos que Dios sacó a Adán y Eva del Edén es por amor, porque Él no quiere que se extienda ese cáncer. Va a tener que permitir que ese cáncer allí muera y darles esta segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Que colocó unos querubines allí. Ahí en ese punto es donde se van a empezar a ofrecer los sacrificios. Vamos a la siguiente diapositiva. Perdón, Damaris, si nos volvemos un momentico. Yo había colocado allí que en esta caída pues de Adán y Eva, ellos van a tener la oportunidad, estas generaciones, de ahí en adelante, hasta antes del diluvio, de ver estos querubines ahí del Edén. Es decir, Adán les va a contar la historia. Mire, nosotros pasó esto y esto y esto. Pero es que es el mismo Adán el que les va a contar. Ellos no van a necesitar de otra persona, porque es que él vivió 930 años. Él va a estar ahí para decirles, mire, esto fue así, y Dios nos ordenó que hiciéramos esto así, y ellos van a tener la manera de corroborar que la verdad, porque se van a tener, imagínense uno tener esta oportunidad de ir a mirar y corroborar, de ahí están los querubines, ahí están. Ahora sí. Pero esos sacrificios debían seguir las instrucciones de Dios. Por eso fue que la ofrenda de Caín fue rechazada, no porque no fuera buena, sino porque al no seguir esas instrucciones expresamente era la falla. ¿Qué fue lo que ofreció entonces Caín? Caín ofreció los mejores frutos. Saben que muchas personas tienen el concepto de que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque sí. Cuando alguien no lee bien la Biblia o no la ha leído, cree eso. Pero la verdad es que no fue así. Caín ofreció lo mejor, pero la cosa es que era bajo sus condiciones, no bajo las condiciones de Dios. Dios había dicho que era un cordero, no que fueran frutos, y por eso fue que fue rechazada esa ofrenda, porque pues los frutos no podían hacer la parte, no simbolizaban la salvación. La siguiente, ahí en Génesis 4, 5, la siguiente, por favor. Por eso, Marcente, no es bueno allí de pronto, o sea, yo voy siguiendo paso a paso y estoy fascinada, pero entonces al él no ofrecer, porque fueron los mejores frutos, entonces, ¿por qué no se recibió si era lo mejor? Y ahí está la respuesta. Primero, por no seguir las instrucciones de Dios. Es que no es como nosotros queramos. No puede ser. Mira, yo conozco cualquier cantidad de gente que dice, por ejemplo, con lo del diezmo. No, pues yo no lo llevo a la iglesia, yo se lo doy a los pobres. Eso no es lo que Dios. Ese es el problema. Pareciera que estuviéramos haciendo algo bueno, pero no es así. Hay gente que dice, no, pues como yo trabajo de lunes a sábado, yo le doy el domingo al Señor todo el día. Es que eso no fue lo que pidió Dios. Eso no es. El problema es no seguir las instrucciones de Dios. Por eso yo coloqué que hay que seguir esas instrucciones. Además, sí, expresamente, Dios es el que dice cómo se hace. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. Suficiente con que Él esté colocando toda la parte pues para salvarnos, y ahora nosotros le vamos a colocar a Él las condiciones, no se debe. Si Él dice de esta manera, por gracia y misericordia, nosotros deberíamos de obedecer, sí, Señor, así como tú dices. Entonces, esos frutos Dios nunca pidió que presentáramos para ofrenda de pecado, porque más adelante van a haber unas ofrendas en donde usted sí puede llevar frutos, pero no por pecado. Hay ofrendas de agradecimiento, de libación, hay otra cantidad de formas de ofrendar, pero no por el pecado. Ahora miremos ahí en Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, se ensañó Caín con gran manera con su hermano, de tal manera que decayó su semblante. ¿Y qué pasó? Que Caín mató a su hermano, como lo sabemos. Este es el primer asesinato y fue cometido por un hermano contra otro. A mí nunca me ha dejado sorprender cómo es que está recién creada la tierra. Apenas hay 4 personas. Y lo que hace el pecado es impresionante. Ya uno mató al otro. Entonces, este es el primer asesinato. La siguiente. El pecado entonces se propagó en la tierra
siendo la generación de Caín la más corrupta. Nosotros al estudiar ahí el capítulo, el mismo 4, nos vamos a encontrar con toda la descendencia de Caín y ahí empezamos a ver que él ya corrompe la tierra porque ya uno por allá se tomó 2 mujeres, el otro dijo que si a mi papá lo amenazaron con que lo van a matar y que a mí entonces me cargo 7, o sea, nosotros ya, por eso, bueno, esto es aquí a grandes rasgos, porque yo sabía que esta primer parte iba a ser lo más simple. Muchos de nosotros tenemos ese conocimiento, más no de pronto las visitas, y por eso lo quise hacer de esa manera. Entonces, el pecado se propagó y al punto que Dios tuvo que tomar medidas para limpiar la tierra. Y ahí en Génesis 5, del 5 al 6, Génesis 6, del 5 al 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente al mal, continuamente solamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eso es muy triste, mis hermanos. Uno dice, o sea, así de tremenda estaba, tan en corto tiempo, porque no habían pasado sino 1470 años. Y mire ya cómo estaba la tierra. La siguiente. Entonces Dios decide enviar un diluvio sobre la tierra. Noé es el elegido para construir un arca, la cual sería el medio de salvación para todos aquellos que entren en él. En Génesis 6, 7, 8, ahí mismo, Génesis 6, 7, 8, dijo Jehová, raeré de sobre la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Muchas personas cuando leen la Biblia no ven sino un Dios castigador, un Dios que dice, mire, ¿cómo Dios fue capaz de destruir la tierra? Pero lo que no ven es el arca. Esa es la misericordia de Dios. Ahí está el arca, esa arca diseñada para que todo el mundo, el que quisiera entrar ahí. Y en Génesis 6:3 nos dice que fue predicado 120 años para que la gente se arrepintiera. Dice por allí con el espíritu de profecía que cada martillazo que él daba o cada cosa que él le hacía al arca, eso era una amonestación para el mundo. Mire, esta arca es una realidad. Hoy en día nosotros sabemos que el arca es ¿quién? ¿Cuál es el arca para nosotros? La iglesia. La iglesia. La iglesia es el arca. No que la iglesia sea la salvación, sino que allí encontramos la salvación por medio de Jesucristo. La siguiente. Entonces Dios había proporcionado el medio de la salvación, pero solo 8 personas se salvaron. Yo no sé, pero yo cuando leo todas estas historias, a mí eso me sigue sorprendiendo. ¿Cuántas personas habían allí? Muchísimas, pero solo 8 se salvaron, como lo dice ahí Génesis 8:16. Noé va a construir entonces mire que este va a ser el primero que va también a construir un altar después del diluvio, ahí en Génesis 8:20. Alguien que tenga por favor la amabilidad de leernos Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Muy bien. Él va a ser entonces, después del diluvio, uno de los primeros que va a ofrecer un sacrificio, porque ellos sabían o tenían las recomendaciones de qué era lo que Dios solicitaba. La siguiente. Después del diluvio, el Edén entonces fue retirado. Allí donde estaban los querubines ya no va a estar. Por eso es que vamos a ver entonces a estos primeros patriarcas adorando a Dios, construyendo altares. Es importante recordar que Dios es quien siempre pone las condiciones de cómo adorarlo. Tampoco es que sea cualquier altar ni cualquier manera, no. Ellos sabían, ellos tenían esas instrucciones de qué era lo que tenían que hacer y por eso vemos a los patriarcas repitiendo este patrón de hacer altares. La siguiente. Tristemente, eso es otra cosa, yo no sé si ustedes han caído en cuenta. Ustedes saben que Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. De la generación de Sem es que van a ser Abraham. Pero ¿sabe qué es lo que a mí más me impacta de esa historia? A veces cuando uno llega aquí a Génesis, donde uno llega a leer la genealogía de Abraham que está en Génesis 11, entonces uno empieza a leer que Sem tuvo Arfasad, que Arfasad tuvo que la gente se salta eso y no, ¿para qué eso? ¿Para qué? Yo una vez dije, no, yo necesito saber un momentico, ¿hasta cuándo estuvo vivo Sem? Y hasta cuándo, o sea, ¿hasta cuándo?
Y qué sorpresa la que yo me llevé, cuando nació Abraham, Sem, el hijo de Noé, estaba vivo todavía. Sem fue el que estuvo en el diluvio. Sem estuvo allí. ¿Y cómo fue posible que aquí la Biblia nos dice que ya Dios está llamando a Abraham de tu tierra y de parentela? ¿Por qué? Porque esta generación se había vuelto, ¿qué? Idólatra. O sea, la generación de Sem. Es más, yo le seguía haciendo la cuenta para cuando nació Jacob. Imagínense, todavía Sem estaba vivo, solo que ya ellos ya se habían ido para la tierra de Ur. Este señor vivió muchos años sobre la tierra y él tuvo la oportunidad de contar, pues, lo del diluvio directamente de su boca, pero mire, algo pasó que también esa generación se fue. Muy bien, entonces, como se corrompió, Dios llama a Abraham, pues desea hacer una nación de él. Génesis 12:7. Génesis 12:7. Y Y apareció el Jehová. Señor se le apareció, Adelante, adelante. Elisa. y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Ujú. Ahí tenemos a este patriarca también haciendo un altar. La siguiente. De los patriarcas y sus familias. Ellos entendían el plan de la salvación, en donde un cordero tomaba su lugar para morir y recibir la paga del pecado. Estos altares eran testimonio de su fe en Dios y su profunda relación con él. De Abraham nace el hijo de la promesa, que es Isaac. Es llamado así porque él fue prometido por Dios para hacer de él una gran nación. Nace en su vejez porque para Dios no hay nada imposible. Ahí están pues los textos que luego ya esos lo buscaremos, nosotros sabemos. Pero en cambio sí me gustaría que busquemos Amós 7:9, porque mire lo que dice de Isaac. Isaac, a pesar de que usted no encuentra eso en Génesis, de que Isaac haya construido altares, sí lo dice Amós 7:9. Dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Cómo así que los lugares de Isaac, Marce? O sea que, acuérdate que ya te digo, en el Génesis no aparece por ninguna parte que Isaac haya hecho altares, pero Amós 7 sí me dice que él hizo altares. Isaac también hacía altares. Una confirmación de que este patriarca también adoraba a Dios conforme a él lo había dicho. Esa era tu No, pregunta. porque dice que fueron destruidos. Pues por eso, después los destruyeron más adelante otra generación, pero a lo que yo me refiero con ese versículo es que Isaac construyó altares. Siguió el ejemplo de... La siguiente. Y pasará también con nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos también tomarán nuestro testimonio y harán esas, o sea, seguirán el buen camino, ¿cierto? El buen ejemplo. Por eso es importante que el culto familiar, el culto personal y el culto familiar nunca deben faltar en nuestros hogares. Al menos de parte de nosotros hacemos eso. Ya si ellos toman otra decisión, nosotros sí cumplimos con... Y no es cumplir. Estos altares se hacen en gratitud y en reconocimiento a Dios. No es porque Él lo diga y ya no, sino porque uno reconoce realmente que el plan de la salvación para nosotros es fundamental. Ya nosotros sabemos que Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca que se llamaron Esaú y Jacob. Este último continuaría con el legado, este chico Jacob. Génesis 25, 21, 23. Génesis 25, 21, 23. Bueno, dice, si no lo... 25, 21. Y oró Isaac por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. El 26, el 22. El 22 y el 23. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya lo había dicho.
¿Por qué leímos esta lectura? Porque hay veces las personas dicen, pero ¿por qué si el primogénito era el que llevaba siempre como la parte del patriarcado? Pero no en este caso. Dios ya había dicho que el menor, perdón, que el mayor iba a servir al menor y por eso Jacob es el que va a tomar como la parte del patriarcado. Ahora, Jacob, ustedes y yo sabemos, tuvo 12 hijos. Él tuvo 4 señoras. De esos 4, antes me fue de poquito, con 4 mujeres. Tuvo 4 señoras y con ellas tuvo 3 hijos. Y él también, ahí en Génesis 35:7 nos dice que construyó altares. Por 35:7. eso, Dime. ok. 35:7. Sí. Sí, dale. Y edificó un altar allí y llamó al lugar el Batel, casa de Dios, porque allí se le había aparecido cuando oía de su hermano. Entonces los patriarcas empezaron a dirigir el culto. Eso también es muy interesante saber que siempre, o sea, más adelante vamos a ver, bueno, y el santuario, y antes del santuario, de que se haya construido un santuario como tal, los patriarcas siempre tenían culto, es decir, siempre ha habido adoración a Dios. El siguiente, solo que luego va a cambiar un poquito. Entonces, más adelante vemos cómo Dios le cambia el nombre a Jacob, que ustedes saben que se lo cambia por Israel. Y de allí es donde salen las famosas 12 tribus de Israel. A mí me gusta que la gente sepa, que este Israel, que ahorita están por allá en guerra y todo lo demás, ¿de dónde sale Israel? Es que Israel es Jacob. Eso es Israel, las 12 tribus de Israel. Sigamos, por favor. El pueblo de Israel quedaría entonces atrapado en Egipto. Algo ya dicho a Abraham, si nosotros vemos en Génesis 15:13, perdón, ya Dios le había dicho a Abraham lo que le iba a pasar a su descendencia. ¿Y qué era lo que le iba a pasar? Que iban a quedar en Egipto por 430 años. Entonces, esto ocurrió, ustedes saben, porque en Canaán hubo una gran hambruna, lo que hizo que la familia de Jacob se desplazara hacia Egipto, único país en donde había comida. La siguiente. Por alguna razón, yo no sé si ustedes habían de pronto a pensar, porque cuando pasó la hambruna, ¿por qué no se devolvieron? ¿Por qué no se volvieron para Canaán? Por alguna razón, pasada la hambruna, el pueblo de Israel se quedó en Egipto. Se engrandecieron en gran manera al punto que el nuevo faraón decidió esclavizarlos. Eso todo nos lo cuenta allí Éxodo 1 del 9 a 11. Pero fue tan dura la servidumbre que ellos clamaron a Dios y Dios les va a responder diciendo que efectivamente los va a sacar. En Éxodo 2, 24 al 25, miremos esa cita. Aquí sí Dios es el oyó que... su, Dale. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Exacto, ahí los va a reconocer y los va a sacar. Esto es un recorderis apenas para nosotros que somos aquí todos como conocedores de la palabra, pero igual si ustedes tienen aportes o alguna cosa, levantan la mano y claro que sí, porque ya les digo, esto es un material que queremos preparar para personas que no tengan nada de idea de Biblia. La siguiente, mira, Max. Entonces Dios viene en auxilio de su pueblo y para ello levanta un libertador, Moisés. En Éxodo 3, 6 al 10 nos muestra pues que el Señor llama a este hombre y este líder los va a guiar nuevamente a Canaán, los va a sacar de Egipto, los va a llevar hacia Canaán, que es la tierra prometida, y para eso pues Dios tuvo que enviar las plagas a Egipto, donde finalmente son liberados. Nosotros también ya de pronto yo creo que conocemos toda esta parte de la forma poderosa como Dios sacó sacó al pueblo de Egipto. La siguiente. Moisés es quien recibe los 10 mandamientos de la ley de Dios y las instrucciones para construir un santuario. Va a haber un cambio en la forma de como de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es que primero estamos hablando de unas familias, unos patriarcas allí, pero es que el pueblo va a crecer y ya Dios tiene la manera de cómo va a ser adorar. La siguiente. El propósito de Dios entonces era llevarlos prontamente a Canaán, pero este pueblo era rebelde. Ay, muchachos, yo cuando leo el Éxodo, necesitamos leer muchas veces el Éxodo, porque ahí nosotros encontramos a un Dios muy paciente, demasiado paciente con un pueblo terco. Es un pueblo grosero, sinceramente, es un pueblo que uno no entiende Dios cómo los toleró durante todo ese tiempo. Pero ¿por qué les digo que leer muchas veces el Éxodo? Porque es que el Éxodo soy yo. Yo soy ese pueblo.
¿Cómo me soporta Dios? ¿Cómo hace Él para mirarme? Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero la plata para los servicios, Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho milagros para nosotros en nuestra vida? ¿Cuántas? Y nosotros todavía con la duda. Ya les había sacado agua de la roca. Y más adelante otra vez están acusando a Dios. Hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Yo leo muchas veces el Éxodo porque yo no quiero ser como ese pueblo tan terco, tan... ¿Será que nosotros estamos repitiendo esa historia con Dios? Preguntándole a Dios que si no se acuerda de nosotros. Dios mío, para eso está escrita esta historia, para que nosotros no vayamos a repetir esta terquedad. Y ustedes saben que muchas veces provocaron a Dios en el desierto y Él fue muy, muy paciente con ellos. La siguiente. Fueron enviados, ustedes saben, 2 espías para reconocer la tierra de Canaán. Mire Dios tan benevolente. Bueno, o sea, era suficiente que Dios dijera que la tierra de Canaán era buena, pero no, van a mandar 2 espías. Vayan pues y asómense en cómo es que es la tierra. Nosotros sabemos que ellos estuvieron allá 40 días, efectivamente vieron que esa tierra era maravillosa, buena en gran manera, e incluso trajeron los frutos del país, que ustedes saben que ahí en Números 13:23 se dice que necesitaron 2 hombres. Yo creo que los hombres de ese tiempo eran fortachones. Pero necesitaron 2 hombres para traer un racimo de uvas. Entonces, yo siempre me he preguntado, si esas son las uvas, oíste, entonces, ¿cómo sería un melón? ¿O cómo sería una papaya? ¿Cómo sería, pues, entonces, por decir algo, no sé, una fruta grande? Porque si esto es entre 2 hombres, ¿cómo eran las otras frutas? ¿De qué manera era esta tierra tan fructífera? La siguiente. Al finalizar su misión, nosotros sabemos que 10 de esos espías, de los 12, que fueron enviados, dieron un informe que desanimó al pueblo. Sí, esa tierra es muy buena y todo, pero empezaron a decir, pero allá son gigantes, eso empezaron a decir de todo. Pues, ¿qué pasó? Le infundieron temor al pueblo y en Números 13:33 al 14:4 nos dicen que en cambio José y Caleb fueron los únicos que siguieron un buen informe. Pero lo que me sorprende a mí, ahí en Números 14:6 al 10, que eso sí me gustaría que lo leyéramos, Números 14:6 al 10. Bueno, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hasta el 14, Marce. El 10 que es el último. 10 dice, entonces toda la multitud habló de aprenderlos, pero la gloria, apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Increíble, mis muchachos, imagínense, hablaron de apedrearlos. Un momento que dijeron, hagámonos otro capitán y nos devolvemos. O sea, Dios, dejemos aquí a Dios y devolvámonos con otro capitán, que ese capitán sí va a saber. ¿Será que nosotros también hacemos eso? Yo me pongo a pensar, oh Señor, cuando estamos embalados con alguna, no sé, una prueba, sea económica, o sea, no sé lo que sea, muchas veces nosotros podemos estar ofendiendo a Dios diciendo, no, pues como a Dios le quedó grande esto, porque yo me he cansado de orarle y Dios no me responde. Al yo decir eso, Dios no me responde, es como si yo dijera, entonces yo voy a mirar qué como solución. Imagínense, parecidísima a lo que está haciendo este pueblo, devolvámonos. La siguiente, ya vamos a terminar con esta presentación. Este fue el motivo entonces por el cual Dios pronuncia la sentencia de que llevarían su iniquidad en el desierto 40 años. Ustedes saben que es día por año, día por año. Eso lo pone uno mucho a reflexionar. Si nosotros somos así rebeldes, por eso es que hacen las pruebas, no se van, día por año. De ahí en adelante el pueblo será nómada por todos esos años. Sin embargo, la misericordia de Dios no se aparta, antes todo lo contrario, Dios quiere morar con ellos. Y esta es la razón por la cual va a mandar a hacer un santuario. Va a ser un santuario. Éxodo 25, del 8 al 9.
Éxodo 25, del 8 al 9. El que primero lo encuentre. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, mire, quiero morar con ustedes, imagínense, en el medio de ese pueblo, pero lo van a hacer conforme a mis recomendaciones. La que sigue. Este santuario terrenal es el construido por Moisés siguiendo la ordenanza de Dios, el cual era movible, porque el pueblo de Dios se dirigía hacia la tierra prometida, ellos son nómadas. Canaán, por indicación del Señor, avanzan, o por el contrario, acampan. Ya terminamos ahí, Damaris. Sí, esa es la última. Entonces, hasta aquí llegamos con esta primera presentación justo a tiempo, en donde nosotros ya vamos a empezar a mirar más, un poquito más profundo, y como les digo, este puede que sea básico, pero es fundamental para saber de dónde, por qué el plan de la salvación y por qué es que Dios quiere que se le adore de esa manera. ¿Qué fue lo que llevó a hacer este santuario y cuál es ese plan de la salvación? Entonces, no sé si les quedó alguna pregunta. Si hay alguna pregunta. Sí, aprovechemos, gracias mi Marcia, aprovechemos para hacer cualquier pregunta que se les ocurra, hermanos, porque tenemos 5 minuticos más. Ya para finalizar. Yo me lo estoy disfrutando, aunque para... Lo que a mí me interesa más que todo, y especialmente ustedes, mis queridos hermanos, es que usted diga, oiga, si esta presentación la viera una persona que no tiene nada de idea de la Biblia, la va a entender. ¿Para ustedes fue claro? Totalmente. Muchas gracias. Bueno. Es tocado uno, Marce, porque es que estamos mirando todo lo que es el plan de salvación, de cómo inició todo, y vamos a terminar con Apocalipsis, porque así, o sea, es muy valorado este estudio que Marce está haciendo, porque, hermanos, ha sido de mucha oración, de mucha entrega en el caso de ella, y que nos lo está compartiendo a nosotros. Esto es un regalo de Dios. Vamos a aprovecharlo, vamos a decirle a muchas personas que se conecten. De verdad que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Yo sé que nuestras vidas van a cambiar con la ayuda de Dios. ¿Alguna pregunta por allí, hermanos? Pregunta no, dale gracias porque yo no entendía sobre la ofrenda que le había hecho a Karina, al Señor, porque yo decía, pero ¿por qué sabiendo que él le había llevado las primicias también? Pero ahora entiendo lo del corderito. Entonces, yo no lo sabía. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, Marce. ¿Quién más? Dale, Marce. Bueno, bien, entonces, mis queridos apreciados hermanos, preguntarles, los que estamos aquí, ¿estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón a Dios, a seguir las instrucciones de Él, quizás a comprometernos hoy, que frente a las pruebas no vayamos ante Dios diciendo, Señor, pero ¿por qué haces así? ¿Por qué de tal cosa? No. ¿Ustedes no creen que Él es suficientemente inteligente y bueno, que conoce nuestro futuro, como para que Él venga a colocarme algo que yo no pueda llevar o no entienda? Y recordemos, mis muchachos, nosotros no estamos llamados a entender a Dios. Vea, usted se pone a pensar en el plan de la salvación y usted no lo va a entender. Este va a ser nuestra meditación por la eternidad. ¿Por qué Él viene a morir en mi lugar? Yo no lo merezco. ¿Por qué? Esa va a ser nuestra meditación por la eternidad. Por tanto, pudiéramos nosotros hoy entregar nuestro corazón a Dios, diciéndole, Señor, mire, como usted diga, así es. Que esa sea... Me gustó mucho la parte, lógico, uno lo logra comprender. No sé realmente cuántas personas, las visitas hubo, pero cuando usted decía que le oramos a Dios y le oramos a Dios y entonces no encontramos, o sea, decimos, Dios no me escucha. O sea, cuando decimos Dios no me escucha es porque estamos esperando que nos responda como yo quiero, ¿cierto? Entonces, claro, como no respondió como yo quería, entonces, no me escucho, entonces, listo, yo voy a tomar, ¿cómo dijiste vos? Mis manos.
Sí, voy a buscar por mi propia cuenta porque él le quedó grande. Es que le decimos tantas cosas a Dios con frente a eso. No, Resulta que Él sí nos responde, hermano, simplemente no nos respondió como queríamos, porque Él que sabe todas las cosas, sabe que no nos convenía así. Entonces, debemos de sí escuchar la voz de Dios y regirnos en ese camino. Exacto. Bueno, Que hay respuestas que es no, y ese no es bueno también. Gracias a Dios que es bueno. Ahí vamos a ir comprendiendo un poquito más sobre ese plan. Yo creo que adelante, Marce, con la oración y finalizamos. Muy bien. Nuestro maravilloso y grandioso Padre, para usted siempre sea la honra, el honor, la gloria y la riqueza, porque usted la merece. Usted es sublime, santo, perfecto, misericordioso, tardo para irarse. Gracias, Padre, porque cuando pensó en crearnos, en cada uno de los que estamos aquí, ya nos tenía en la mente tuya. Incluso cuando Jesús murió en la cruz, desde ahí nos visualizó y pagó por cada uno de nuestros pecados. Nosotros queremos darle gracias, porque este plan es el que hoy, Señor, nos trae a nosotros una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas. Hoy nos trae esperanza. Hoy, Señor, podemos comprender que en esta tierra las cosas a veces se ponen feas. No a todos les va de la misma manera. Hay gente que desde que nace sufriendo, pero Señor, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Para nosotros hay una esperanza maravillosa, que el paso por esta tierra es cortito, pero llegará el día en que va a venir lo eterno, porque todo llega y todo pasa. Cada uno de los que estamos aquí nos damos cuenta cómo está pasando el tiempo de rápido. Ya pronto va a llegar nuestro turno y entonces pronto vamos a ver todas estas promesas cumplidas. Muy pronto vemos la cabeza de la serpiente totalmente aplastada y ese día, Señor, será un día de mucha victoria, porque nunca más se va a volver a levantar el pecado y nunca más se va a ver o repetir una historia tan triste como la que vivimos en este momento en la tierra. Bendice por favor a todos los que participaron hoy. Si hoy hubieron visitas, Señor, aliéntalos y muéstrales, Padre Santo, que tú tienes grandes planes también para ellos como para nosotros. Y motiva, Señor, a cada uno de mis hermanos a levantarse a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Solamente este grupo de personas va a ser sustentado de una manera especial en tiempos difíciles, porque están haciendo un sacrificio, mi Padre. Gracias por ellos. Bendícelos, guárdalos a cada una de las familias aquí representadas. Gracias por tu bendición y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, Muchas nos pasamos gracias. vamos a ser más puntuales. Dios mediante, mañana continuamos. Les vemos mañana a las 4 de la mañana. Está muy bien. Está muy bien. El plan es entregarte el micrófono a las 4:10, ¿sí o no? Muy bien. Marce, Dios la bendiga. Muchas gracias. Amén. Y a las 4 en punto, mis amores. O sea, desde Muchas gracias. Feliz desde día, antes Dios de los las bendiga. 4 se pueden empezar a conectar. Dios los bendiga. Gracias, mi Marce, te amo. Feliz día, Marcia, hermano. chao, gracias. Chao, chao. Chao.